Te doy la bienvenida a la segunda lección de esta asesoría sobre la estrategia PMG. Antes de continuar, te quiero recordar que te suscribas a este canal de YouTube y seguime en Instagram para más contenido e información de super calidad y gratuita. Si todavía no viste mi perfil, el usuario es MatiJTrader. Ahora sí, continuemos con la estrategia que se llama PMG. Esto hace referencia a que la estrategia se basa en un patrón de velas en donde buscamos una vela pequeña, una vela mediana y una vela grande. Esta estrategia existe hace aproximadamente 2 años, la creamos con mi socio y antiguo mentor y ha ayudado realmente a bastantes personas. La estrategia tiene un 68% de efectividad, siendo probada ya en más de 500 operaciones y, como nuevamente repito, hace más de 2 años que viene siendo efectiva a varios de nuestros alumnos. ¿Y por qué un patrón de velas tan simple como ver una vela pequeña, una vela mediana y una vela grande funciona tan bien? Y es porque en realidad por detrás de este pequeño patrón de velas hay un conocimiento muy profundo que se basa en comprender la estructura de una burbuja. Seguramente han escuchado hablar sobre la burbuja del Bitcoin o la burbuja inmobiliaria en 2008, en donde sus estructuras son casi siempre las mismas. Vamos a encontrar una tendencia con una amplitud relativamente lenta o normal, como lo estoy dibujando acá a continuación, y cada vez esta estructura empieza a acelerar más y más. Y más, llegando así a dibujar como una especie de curva exponencial si unimos todos sus puntos mínimos, generando también así varias líneas de dinámica o varias líneas de tendencia dentro de una misma tendencia en donde los ángulos son cada vez más empinados. Y luego de pasar esta burbuja, siempre ocurre una caída bastante fuerte. Ocurre exactamente lo mismo en el patrón pequeño, mediano, grande, en donde nosotros nos vamos a encontrar con una vela relativamente pequeña, con una vela mediana, siendo muchas veces el doble de esta vela pequeña, y una vela grande, siendo incluso el doble de esta vela mediana. Además, suelen tener mechas al principio de dicha vela, mostrando y casi siempre cerrando en máximos, mostrando aún más todavía la burbuja que se está generando dentro de esta estructura. Si nosotros analizaríamos esta estructura de velas incluso aún más y más profundo, nos encontraríamos este tipo de estructura. Y luego, claro, luego de esta subida viene una bajada. Entonces, ¿cómo operaríamos este patrón de velas? Bueno, básicamente tenemos dos versiones. Una en donde vamos a operar al inicio de la tercera vela del patrón pequeño, mediano, grande. Y una segunda versión operando luego de la tercera vela hacia la baja. Esto se llama retroceso de la estrategia de pequeño, mediano, grande. Es decir, podemos operar en el retroceso del patrón o en la expansión del patrón. Pero aunque ya tengas más o menos una idea de lo que es esta estrategia, solamente con el patrón es muy probable que no te dé resultados. Es decir, nosotros en una estrategia tenemos que tener varios fundamentos. Si no tenemos varios fundamentos y simplemente nos basamos en una estructura súper general de un pequeño patrón de velas, aunque sea realmente efectivo, no vamos a poder generar rentabilidad a largo plazo porque no vamos a estar viendo el tipo de mercado, en dónde se da la entrada, las fuerzas a más largo plazo. Y es por eso que a continuación te voy a mostrar los 3, 4 fundamentos principales en cada versión. Arranquemos con la explicación de la reversión, es decir, la operativa en contra del patrón de pequeño, mediano, grande, porque realmente es
el más sencillo de identificar y el que se los recomiendo a todos los principiantes. Y en vez de darle directamente los fundamentos, diciendo, bueno, tienen que esperar este patrón y luego tienen que ver que la estructura del mercado esté así, y luego tienen que ver que esto esté de esta otra forma, siempre me ha parecido mucho más didáctico y más fácil enseñar a través de lo que se llama un mapa conceptual, a través de algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es básicamente un paso a paso en donde simplemente se hacen una pregunta que simplemente va a tener dos opciones y ahí eligen qué hacer y qué no hacer. Es decir, vamos a ver esto en la práctica específicamente. Imaginemos que tenemos en el mercado el siguiente patrón de pequeño, mediano, grande. En esta versión de este patrón podemos encontrar varias variantes. Incluso las primeras dos velas pueden ser pequeñas y pequeña, o mediana y mediana, pero lo importante es que esta última vela sea así la más grande, superando de 2 a 3 veces en su tamaño a las otras dos velas. Y además, el primer factor que vamos a tener que ver es si estamos en un tipo de mercado en donde todas las velas son muy grandes o donde hay varias velas con mechas, porque si esto es muy común en un mercado tal vez un poco pausado, un poco volátil, es muy probable que esta estrategia no nos funcione. Pero ahora sí, avancemos con el algoritmo, avancemos con el paso a paso. ¿Cuál es la primera pregunta que deberíamos hacernos para el algoritmo? La primera pregunta sería, ¿la última vela es más grande que las dos anteriores? Esto puede ocurrir en cualquier contexto, ¿sí? Es decir, el precio incluso puede venir de varias velas consecutivas alcistas, pero lo más importante es ver tres velas del mismo color y que la última sea de 2 a 3 veces más grande. E incluso si vemos el patrón pequeño, mediano, si vemos el patrón pequeño, mediano y grande en donde la vela mediana es el doble de la pequeña y donde la vela grande es el doble de la mediana, esta estrategia aumenta aún más su efectividad. Pero bueno, básicamente ese es el primer concepto. La última vela es la más grande de las dos anteriores. Y acá tenemos dos opciones. La respuesta puede ser sí, como que la respuesta puede ser no. En caso de que la respuesta sea no, básicamente no deberíamos operar. Si la respuesta es sí, pasamos al siguiente paso. O a la siguiente pregunta o también al siguiente algoritmo. A ver, nuevamente repito, que esto esté en formas de preguntas y en forma de algoritmos paso a paso, va a facilitar muchísimo más nuestra disciplina a la hora de ejecutarlo y vamos a poder tener mucha mayor claridad. Por eso es tan importante que siempre cuando veamos cualquier tipo de estrategia, en vez de enlistar los fundamentos que tengamos, siempre lo veamos a todos esos fundamentos en formas de preguntas con un paso a paso. La pregunta número 2 que deberíamos hacernos es si este patrón está en un retroceso. Nuevamente reformulo la pregunta. ¿El patrón se encuentra en un retroceso de tendencia? ¿Y cómo vamos a averiguar esto? Bueno, básicamente gracias al siguiente dibujo. En este dibujo podemos ver varias veces lo que se llama patrón tendencia. El patrón tendencia viene dado por este dibujo y nos permite colocar una línea de dinámica o línea de tendencia por debajo de sus puntos mínimos. Solamente cuando existe un nuevo máximo
rompiendo el impulso anterior, solamente en ese momento existe una tendencia. Entonces, acá podemos dibujar lo que sería una línea de dinámica. Pero ¿qué ocurrió? Cuando nos hace un nuevo máximo nuevamente, este mínimo no toca con nuestra línea de dinámica. Por lo tanto, acá podemos dibujar una segunda línea. Sé que esto es un conocimiento capaz un poco más específico y un poco más complicado de ver, pero es muy importante entender cómo marcar correctamente una línea de tendencia o línea de dinámica. Y es muy sencillo, cada vez que veamos este patrón, independientemente de en dónde lo veamos, vamos a trazar una línea que solo vaya hasta acá. La idea no es predecir el precio a ver si rebota en este punto. No, no, la idea no es esa. La idea es intentar saber si estamos en un retroceso o no. Entonces, acá tenemos la tercera dinámica. Y acá, como veremos, el precio nos rompe ya las dinámicas. Con esto no quiero decir que la tendencia termine necesariamente. Acá la tendencia tranquilamente puede continuar hacia el alza. Pero lo que nos importa a nosotros es saber si esta parte se encuentra en un retroceso o no. Y bueno, lo que yo considero retroceso específicamente es cuando el mercado se encuentra dentro del rango de la línea de dinámica o la línea de tendencia o la línea de vigencia, como la deseen llamar. Es decir, desde este punto hasta acá, todo lo que es esta zona que estoy rayando, el precio se encuentra en una tendencia y por lo tanto se encuentra en un retroceso. Ahora, en el momento en que nos rompe la dinámica, este movimiento ya deja de ser un retroceso. Así es como nosotros objetivizamos un retroceso, para saber si estamos dentro de uno o no. Entonces, una vez que contestemos esta pregunta, la podemos contestar con un sí o con un no. Y en este caso, si decimos que es un sí, directamente vamos a meter una operación. Sin embargo, si decimos que es no, lo que vamos a hacer es ir al siguiente paso. Es decir, vamos al paso número 3 o a la pregunta número 3. Y esta pregunta dice, ¿el mercado se encuentra en un nivel fuerte de compradores o vendedores que se haya repetido mínimamente 2 veces en el precio? Y nuevamente, si esto es un sí, meteremos una operación. Sin embargo, si esta respuesta es un no, no, no vamos a operar. Es muy sencilla la estrategia de reversión del patrón pequeño, mediano, grande. Y el momento en que se ejecuta la operación es apenas abre esta vela de 1 minuto. Recuerden que todas las velas que nosotros vamos a operar siempre van a ser de 1 minuto y al cierre de esa misma vela. Es decir, nosotros vamos a operar en esta vela hacia la baja
apenas abre la vela y simplemente vamos a esperar a que esa vela termine de desarrollarse para ver si cerró roja en caso de una operación ganadora o si cerró verde en caso de una operación perdedora. Ahora, se estarán preguntando, ok, ¿qué es un nivel fuerte? Bueno, vamos a objetivizar esa parte también. Un nivel fuerte hace referencia a una zona de vendedores que aún no se ha roto. Por ejemplo, acá, en el caso de que se dé un patrón de pequeño, mediano, grande, operaríamos de igual forma en caso de que cierre sobre dicho nivel a la baja, una operación de 1 minuto a la baja. Y después otro nivel fuerte lo podemos encontrar también en lo que se llama último, máximo o mínimo de la tendencia. ¿Qué es eso? Es básicamente en una tendencia alcista el último punto de soporte antes de que la tendencia rompa. Es decir, si encontramos un patrón de pequeño, mediano, grande en este soporte que soporta justamente toda la zona de compradores, es muy probable que mucha gente entre cuando esto llegue acá y esto a su vez se vaya hacia el alza. Por ejemplo, puede ocurrir un patrón de pequeño, mediano, grande como el siguiente. Y ahí sí podríamos meter luego de esa última vela una operación hacia el alza. Esta operativa de reversión del patrón pequeño, mediano, grande es una de mis favoritas ya que es súper sencilla de operar. Y por último, ya para finalizar, vamos a ver el patrón pequeño, mediano, grande original. Es decir, no, no en la reversión del patrón, sino cómo operar el patrón en sí mismo. En dónde tenemos que estar, en dónde lo tenemos que ver. Bueno, básicamente es importante que nunca operemos este patrón cuando haya noticias importantes. Es decir, cuando entremos a forexfactory.com o a investing.com y encontremos noticias que pueden generar movimientos o mucha volatilidad en ciertas divisas. Ahora les voy a mostrar a continuación cómo ver esto. Y es muy sencillo, vamos a investing.com/economic calendar y acá podemos ver el calendario económico de todas las noticias que están por salir. Si nosotros vamos a operar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas noticias de la libra. Y específicamente hay una noticia de 3 estrellas o 3 toros que va a impactar muchísimo en la divisa. Por lo tanto, va a generar bastante volatilidad. Si ese es el caso, no deberíamos estar operando 15 minutos antes, 15 minutos después e incluso hasta 30 minutos antes y 30 minutos después de la estrategia. Si no, podría llegar a pasar que perdiéramos algunas operaciones y no podemos darnos el lujo de hacer eso. También podemos ir a Forex Factory, en donde vamos a encontrar con este filtro algunas de las noticias más importantes. Simplemente marcamos el filtro del botón rojo y botón naranja y vamos a colocar todas las divisas. Vamos a aplicar filtros y ahí nos va a dar la hora exacta de las noticias más importantes. Por ejemplo, tenemos a las 8:30 el dólar canadiense, a las 10, a las 11, a las 12 la libra,
Por lo tanto, como ven, hay muchas, pero realmente muchas noticias. Por lo tanto, el día de mañana o el día de hoy, no les recomendaría para nada ponerse a operar, porque es muy probable que el mercado se encuentre con alta volatilidad. Y eso va a generar que muchas velas sean muy grandes. Y si hay muchísimas velas muy grandes, es muy probable que tengamos muchísimas entradas falsas. Y ese es justamente el segundo fundamento por el cual nunca deberíamos entrar al mercado, en caso de que el mercado tenga muchísimas mechas o velas muy largas de forma constante, siendo esto mínimo una vez cada 5 o 10 minutos. Estos son los dos escenarios importantísimos donde no deberíamos usar ninguna de estas dos estrategias. Ahora sí, vamos al patrón de pequeño, mediano, grande original. En donde básicamente veremos lo siguiente. Veremos una vela pequeña, veremos una vela mediana. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Para este patrón vamos a tener que predecir la vela grande. ¿Y cómo vamos a predecir esta vela grande? Básicamente, viendo esto de que la vela mediana, en comparación a otras velas cercanas, sea el doble a la vela pequeña, como primer factor fundamental. Entonces, si nos vamos a hacer justamente el algoritmo paso a paso a través de preguntas, la pregunta número 1 debería ser: la segunda vela de 1 minuto es el doble en tamaño que a la primera. Y la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si esta vela realmente es una vela mediana o promedio comparada a las demás velas del mercado. Si la respuesta es que sí a ambas preguntas, deberíamos pasar al segundo paso. Si la respuesta es que no, simplemente no deberíamos operar. El paso número 2 es identificar si nos encontramos en un impulso de una tendencia, viendo que nos encontremos y asegurando que nos encontremos al principio o al final del impulso, nunca en el medio. Es decir, si nosotros tenemos una tendencia alcista, como lo voy a dibujar a continuación, deberíamos ver que este patrón de vela pequeña y mediana se cumpla apenas arranca el impulso. Es decir, en esta parte del mercado. Y en todo caso, deberíamos ver que el patrón se cumpla luego de romper el último máximo. Si la operativa ocurre en la mitad, es decir, cercana a la zona del último máximo, no deberíamos operar. Esta es una zona prohibida, en donde ocurren varias entradas falsas. Nuevamente, si la respuesta es sí, vamos a operar. En caso de que la respuesta sea no, pasamos al siguiente paso. La siguiente pregunta es: el movimiento en donde ocurre el posible patrón
¿Ya rompió línea de vigencia? En el caso de esto ser así, vamos a operar. En el caso de que esto sea un no, no vamos a operar. ¿Y a qué me refiero con que el movimiento en donde ocurre el posible patrón ya haya roto la línea de vigencia o la línea de tendencia, o como prefieran llamarlo? Me refiero a que si yo tenía una tendencia similar a la siguiente, la operativa debería encontrarse por fuera de esta línea de vigencia. Es decir, la zona donde deberíamos estar operando esta estrategia es aproximadamente la que encontramos entre el espacio el espacio de la última dinámica y el último máximo o mínimo de la tendencia alcista. Al final de todo, básicamente los mapas conceptuales paso a paso son súper simples y obviamente se pueden complejizar más si así lo queremos, si queremos entrar en detalles. Pero básicamente así nos quedaría el patrón de pequeña, mediana, grande original. Lo voy a acomodar un poco para que se note mejor. Es importante también poder ver este movimiento tipo burbuja en el patrón. Y por el otro lado nos quedaría el patrón de reversión de la siguiente manera. Nuevamente repito, el patrón de reversión de pequeño, mediano, grande es uno de los más sencillos de ver porque no hay que predecir casi nada. Ustedes pueden empezar operando el patrón o la estrategia que les quede más cómoda, pero nuevamente repito, ambos con estas justificaciones, si se aplican correctamente, si se practica, si se hacen las estadísticas, si vemos al trading como un negocio, y eso es lo que quería conversar en la última clase de este entrenamiento, se va a poder lograr la rentabilidad. Lo repito una vez más para que no se te olvide, una estrategia de trading no es suficiente para ser rentable, una gestión de capital y riesgo no es suficiente para ser rentable y una psicología tampoco es suficiente para ser consistente a lo largo del tiempo. Próximamente en una de las clases ya te voy a explicar la herramienta de la gestión 3-1 y te voy a dar un pequeño paso a paso para lograr la rentabilidad. Vamos a eso. Ahora sí me despido y te veo en la siguiente clase.